entendemos por educación sexual? ¿No? La educación sexual es tanto responsabilidad de los padres como de la escuela, como del Estado, como de los productos culturales. Creo que educación sexual no es solamente aquello que se entiende como práctica sexual, ¿no? Sino toda la parte que tiene que ver con, desde mi punto de vista, con una sexualidad saludable vinculada también al género, como la no reproducción de estereotipos de violencia, de género, machistas, pero también enseñarles tanto a las niñas como a los niños qué es el consentimiento, ¿no? Quiénes pueden tocar su cuerpo, ellos mismos pueden tocar su cuerpo, pero quiénes no, y creo que todas estas otras personas no. Entonces un poco la educación sexual está articulada también por el consentimiento y por entender que la sexualidad es algo más complejo que el acto sexual, y también que tiene que ver con el cuidado de sí y de otros a través de una relación saludable, también por medio de no repetir conductas de abuso o de maltrato hacia otras personas. Creo que la educación sexual tiene que empezar desde la infancia, incluso desde el kinder, pero empieza también con una educación no sexista, no machista, y con una educación que ayude a pensar de manera integral el cuerpo, la sexualidad, el género, y otras directrices como partes importantes de la vida, ¿no? Yo creo que mientras las personas sigan pensando que sexo es solamente práctica sexual, ¿no? o orientación sexual, estamos teniendo como un descuido en cuanto a que es un ecosistema mucho más complejo y que por tanto efectivamente pueden ser los medios de información, las industrias culturales y otras formas como de entretenimiento y estimulación de los jóvenes y de los niños quienes estén llevando a cabo la educación en el ámbito del ejercicio de la sexualidad. Esto, más allá de peligroso o no, creo que podríamos ponerlo en un ámbito que no lo moralice, sino que entendamos cuáles son culturalmente las condiciones que han llevado a esto. Cuanto más conservador se vuelve un Estado con respecto a la sexualidad y cuanto más menos preocupado por sus poblaciones se vuelve ese Estado a nivel evidentemente de sexualidad, pero también de bienestar social para esas poblaciones, estamos dejando un espacio muy amplio para que los medios de información o los medios de entretenimiento y la parte de lo estético haga el trabajo de educar a las poblaciones. Esto no me parece reprochable, sin embargo, habría que tener cuidado en cómo producimos estos contenidos, ¿no? La pornografía, regularmente cuando se utiliza ese término es para denigrar, ¿no? Regularmente dicen, bueno, toda pornografía es igual y utiliza los cuerpos y denigra. Para mí, lo que sucede con la pornografía es creo que tenemos que tener también una conversación amplia al respecto. Existen diferentes tipos de pornografía, existen pornografías de diferentes órdenes y también pornografía sexual muy explícita, muy violenta, que esa es la que preocupa a la población en este minuto porque es la que están consumiendo con mayor asiduidad personas muy jóvenes. De hecho, hay encuestas y investigaciones que estuve leyendo hace poco en diferentes países latinoamericanos e incluso en el Estado español, que dicen que a través de los móviles y de los teléfonos celulares, las tabletas y todo el acceso al internet, a las personas, los niños, las niñas están accediendo a eso a partir de los 9 años en adelante, pero no es solamente pornografía, digamos, más light, sino pornografía bastante violenta, sexualmente explícita y que tiene que ver con, digamos, una práctica más de ensañamiento sexual, lo cual evidentemente va a transformar o va a crear una conciencia mucho más desvinculada de su cuerpo a estos niños, y porque al final la pornografía es una didáctica y esa didáctica está vinculada pues con ciertos patrones de conducta y muchas veces las personas más jóvenes no entienden que hay una cosa que está mediada, o sea, lo que se representa en la televisión, en las videoseries, en las películas, en la pornografía, no es la realidad, sino la mediación de esa realidad. Entonces habrá que educar a estas poblaciones para que entiendan que lo que estamos viendo y leyendo no es la reproducción de una realidad, sino una ficcionalización de la realidad, y para eso, para hacer como contrarrestar esta lógica, habría que hablar más ampliamente de sexualidad desde la infancia con los niños y también con los adolescentes, entendiendo que la manera en que estas personas se vinculan con su sexualidad no es la misma que tenemos las personas que somos mayores, y tener también la disposición a un diálogo con ellos donde esas personas, esos adolescentes, esos niños nos hablen de sus propios deseos, porque pasa mucho que infantilizamos la infantilización de las personas en este sentido, no de protección
reflexión, sino de pensar, descalificar, que no pueden tener un juicio sobre su cuerpo, sobre su sexualidad y sobre su deseo, hace que muchas de estas personas, estos niños, estos adolescentes, no hablen con las personas mayores porque se sienten juzgados. Entonces, la cuestión es abrir el diálogo para que tengamos un diálogo intergeneracional y les enseñemos lo que aprendimos nosotros, que también les aprendimos de una manera en ensayo y error, ¿no? Contarles que la sexualidad y el sexo, la práctica sexual, no es algo que va a salir perfecto a la primera y que tiene que ver con un montón de dimensiones y que además tienen que hacer caso también a su propio deseo, porque a veces se dejan llevar por, pues digamos, por la estandarización del deseo que ven en los medios y no tanto por lo que sienten. Entonces creo que sí implica una participación constante de los padres, de las escuelas, pero también un diálogo general de la sociedad que no moralice la sexualidad y que no la reprima, sino que hable de manera como consciente y abierta sobre ella, ¿no?